Muchísimas gracias por acompañarme en su programa, Cero Discriminación. Juntos hacemos la diferencia. Pues bien, quiero agradecerles tremendamente el que se toman el tiempo de acompañarnos, de comentarnos en cada uno de los videos que nosotros compartimos. Gracias. Para nosotros su opinión, sus experiencias son muy importantes. Si ustedes desean que nosotros abordemos un tema de manera muy específica, muy puntual, por favor, coméntenlo y con muchísimo gusto buscamos a los expertos, a los especialistas adecuados y con gusto lo traemos a este espacio. Quiero agradecer también al doctor Carlos García Méndez, rector de esta hermosa universidad, por creer en este proyecto, por sumarse y por decir, sí, vamos todos y todas juntas en la promoción del respeto a los derechos humanos. Doctor, muchísimas gracias. Y pues bueno, para arrancar la charla de hoy, que déjenme decirles, vamos a hablar sobre autismo, sí, sobre autismo. Recordarán que en algún momento hemos comentado que en ocasiones discriminamos por no conocer, por no saber. Entonces, para que no nos agarren en curva, traemos este importante tema aquí a la mesa. Les invito a que vayan por su cafecito, por su tecito, por su agüita de limón, por su agüita de sandía y que se sienten con nosotros en estos momentos de charla. Para arrancar el tema, me hago acompañar por un especialista, es el doctor David Torres, a quien conozco desde hace muchísimos años y en verdad es una eminencia en el tema. Ustedes lo van a ver. Adelante, David, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias, Karina. Siempre un gusto estar platicando contigo. Pues el gusto es mío, David. Yo a David, déjenme comentarles que lo conozco desde hace algunos ayeres. Fuimos compañeros en una maestría. Él es licenciado en Educación Especial, maestro en Necesidades Educativas Especiales, doctor en Psicología, bueno, ha hecho estudios en autismo para cómo diagnosticarlo, cómo medir, bueno, súper comprometido, siempre se la pasa capacitando a maestros, a padres de familia, no, una eminencia, un referente ya en autismo, David, y me da muchísimo gusto, pues, tener tu amistad, porque además siempre sumas. Hay MIDI, das cursos, das diplomados, nos apoyas, entonces, bienvenido. Gracias por tenerme esa consideración. No, pues que gracias, si tú te lo ganas solito, y ya van a ver, es una eminencia. A ver, David, para arrancar en el tema, quienes no han tenido la oportunidad de conocer a una persona con autismo, o no han tenido la oportunidad de relacionarse con alguna persona con autismo, o quizás son docentes y dicen, ay, Dios mío, nunca he tenido un alumno y si me toca, ¿qué voy a hacer? ¿Qué podemos decir? Bueno, a raíz de los números, todos hemos conocido a una persona con autismo. Definitivamente nos hemos topado con ella. Por la incidencia. Por la incidencia. Estamos hablando de que en algunos países se habla de 1 de cada 68 personas. Y en México no se ha hecho un estudio de prevalencia como tal a nivel nacional, pero el estudio que tiene mejor calificación en León, Guanajuato, marcó que 1 de cada 115 personas presentaba trastorno espectro del autismo. Estamos hablando de que si tú estuviste en una escuela que había 500 estudiantes, definitivamente alguien presentaba trastorno espectro del autismo. ¿De acuerdo a esta incidencia? Siempre que no lo hayan discriminado y no asista a la escuela. Exactamente. Pero fíjate que en el autismo hay una cuestión que es muy importante, que los trastornos que tienen que ver con una discapacidad psicosocial parecieran invisibles a veces. Podríamos no darnos cuenta y considerar que la persona es peculiar o que es diferente o definitivamente no darnos cuenta. Hablando del autismo en mujeres, sucede que empieza un enmascaramiento social desde que están muy pequeñas y pudiera no detectarse. Este enmascaramiento social es que ustedes ven, los padres, por ejemplo, o los maestros, ven a una niña con su moñito, bien vestidita, con su vestidito blanco, y que está sentadita y que no quiere salir al recreo. Y dicen, no, pues es una niña muy bien portadita, qué bonita, sus ojitos, preciosa, la niña habla muy bien y todo, pero pues simplemente no le gusta salir al recreo, pues no lo ves extraño. Pero a un niño sí. A un niño, si el niño no quiere salir al recreo, pudieras pensarlo diferente. Sí, por los estereotipos de género. Y entonces se hace un enmascaramiento ahí, que es social primero, pero también hay un enmascaramiento que genera la misma situación, la misma condición genética de las mujeres, en las que tienen una mayor capacidad de interacción social. Las mujeres que presentan trastorno espectro del autismo y las mujeres que no presentan trastorno espectro del autismo, comparadas con una población similar de hombres,
presentarán una mejor condición para la interacción social. Entonces, muchas niñas empiezan a aprender de las situaciones sociales de los demás, aunque presenten trastorno espectro del autismo, y empiezan a enmascararlo. ¿Cómo lo enmascaran? Observan quién es la persona popular del salón, por ejemplo, ¿sí? Y sin darse cuenta ellos, utilizan su capacidad intelectual, su raciocinio, para ocultar esa dificultad social. Y empiezan a imitar algunas acciones que realiza esa persona, o de las telenovelas, entonces también hay que tener cuidado con qué les acercamos a nuestros hijos, porque con autismo o sin autismo pueden copiar algunas situaciones, y por lo tanto pudiera ser que nos hemos topado con una cantidad importante de personas con autismo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Es más, muchas mujeres, en los estudios que se han hecho en muchos países, en México no se ha hecho tanto estudio, pero en muchos países han encontrado que muchas mujeres se han reconocido como autistas ya en la edad adulta. Así es. Dicen, yo presenté todas esas conductas ahorita que me estoy dando cuenta y apenas me reconozco como persona con autismo. Y ya comprendo por qué en ciertas situaciones sociales yo no comprendía nada. Claro. O en ciertas situaciones sociales a mí me causaba cierta angustia, o prefería yo no asistir, o prefería yo marcar siempre la misma pauta para que me solucionaba. Siempre sabía yo que daba yo esa respuesta y que ya no pasaba nada, o sea, que me quedaba yo cómoda. Muchas mujeres a nivel mundial han encontrado esa situación. Entonces, si ni la misma persona se da cuenta que presenta trastorno espectro del autismo, ¿cómo pudiera darse cuenta otras personas? Entonces, ante esa pregunta que me hiciste, o esta respuesta cortísima, de que definitivamente todo el tiempo nos topamos con personas con trastorno espectro del autismo. ¿Y cómo evitar discriminarlas? Cuando sí nos damos cuenta. Fíjate que la discriminación y la inclusión me parecen cuestiones siempre generales. Cuando se habla de inclusión y dicen, ¿cómo hago inclusión para una persona con autismo? Pues tendrías que hacer la misma inclusión que haces con todos los demás. Por ejemplo, el índice de inclusión nos marca ciertos aspectos iniciales sobre si la familia se siente aceptada, si el mismo estudiante se siente aceptado en la escuela, si se sienten escuchados, si se están valorando sus dificultades, si se está revisando su condición, si se está dotándole de material adecuado, si hay personal calificado. Entonces, todo eso aplica para autismo, para discapacidad intelectual, para discapacidad motriz, todo aplica cuando hablamos de inclusión. Cuando hablamos de discriminación, siento que es lo mismo. Siento que debemos verlo desde un punto de vista general, y si quisiéramos ponernos en un plano particular en el autismo, para evitar discriminar, hay que tratar de ser más conscientes de nuestras reacciones hacia los demás. Así es, más empáticos también. Así es. Supongamos que tú te encuentras en una situación, la que siempre sacan en los videos de autismo en internet, que está un niño tirado, llorando y haciendo alguna rabieta, ¿no? Eso es común que lo saquen en internet, y lo voy a abordar porque es un referente, digamos, que la gente tiene. Pues evitar acercarte a juzgar. Si te vas a acercar a ayudar, ¿sí? Tampoco nos tenemos que pasar de largo siempre y decir, no, pues voy a respetar y entonces me voy, ¿no? A lo mejor la persona necesita ayuda. Claro. ¿Sí? Pero para poder ayudar también hay que saber cómo ayudar. Claro. ¿Sí? Y siempre se tiene que ayudar con base en el respeto y el cuidado de la dignidad de la otra persona. Hubo una situación que no tiene que ver con autismo, o tal vez sí, desconozco la condición de la persona. Hubo una docente de la Universidad Veracruzana que se desnudó en el centro de la ciudad de Jalapa. No sé si recuerdas ese caso. No. Que pasó hace algunos años, que entró a la catedral de la ciudad, hizo algunas situaciones en las que pareciera que estaba en una situación emocional fuerte, y hubo gente que se acercó, y hay grabaciones y hay fotos de la mujer. Entonces, no se está respetando. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto a la dignidad?
había policías ahí, pero no estaban capacitados, por ejemplo, a cuidar la integridad de la persona a nivel de que no hubiera una exposición de su cuerpo de forma pública. Claro. ¿Sí? Entonces, sucede lo mismo con las personas con autismo. A veces si hay una rabieta o eso, pues que se les note la ropa interior y que alguien esté grabando, pues es desagradable y atenta contra la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, siempre cuidar la dignidad de la persona, siempre cuidar la seguridad de las personas, ¿sí? Y ya nos iríamos a esta situación del respeto. Que creo que eso es bien importante, David, porque también creo que vale la pena poner en el tema que generalmente o con mucha frecuencia las familias también se sienten muy observadas cuando se presentan este tipo de situaciones. Entonces, la familia, de verdad, yo tengo, por ejemplo, una amiga muy, muy cercana, su hijo tiene autismo y su hijo prácticamente no duerme, ¿no? Entonces, de día y de noche, el joven está despierto. Entonces, ella trabaja, es madre jefa de familia, eso le implica, por supuesto, un desgaste económico, emocional, tremendo, ¿no? Y bueno, y de repente sale con su hijo a la calle y se da alguna situación como esta. Imagínate, o sea, todo lo que ella hace para sacar a su hijo adelante, para de verdad apoyarle, impulsarle, y en la sociedad no encuentra este respaldo, no encuentra este cobijo, no encuentra este respeto, ¿no? Entonces, pues sí es bien importante darnos cuenta que quienes viven alguna situación como esta que estamos comentando, generalmente están en el ojo del reflector, ¿no? Y entonces si nos vamos a acercar, que sea para apoyar y no para juzgar. Y hacer una discriminación positiva, porque fíjate que pocas veces también se habla de la discriminación positiva. La discriminación negativa, pues estamos acostumbrados a escucharla, que se le juzga a la persona. Que es la que afecta a la dignidad. No se le afecta, que no se le permite ingresar a algunos espacios, etcétera. Pero existe otra discriminación que es la positiva. Supongamos, los supermercados hacen un horario especial para personas con autismo, y personas que tengan dificultades en la parte sensorial, que es muy común en el autismo. Estamos hablando de un 85% aproximadamente de personas con autismo que presentan una dificultad en la parte sensorial. Entonces, el supermercado ya indica que en este horario y estos días, las luces van a estar a cierta intensidad, se va a buscar la luz natural, se van a abrir las ventanas, las cortinas para que entre luz natural, se va a quitar todo lo que esté en los pasillos, que esté estorbando, no va a haber vendedores que estén ahí tratando ofreciéndote algo, pruébalo. Exactamente, ese tipo de situaciones las vamos a evitar para que participen en la sociedad, y esta es una discriminación positiva. Así es. Y las discriminaciones positivas que se hacen hacia el permitir un espacio adecuado para que alguien tenga una rabieta, por ejemplo, ¿no? Claro. Estamos hablando de que una persona adulta con autismo también tiene rabietas, y también se muerde, y también se golpea, y también insulta a otros. Estamos hablando de que muy probablemente una persona con autismo adulta, en un espacio no adecuado laboral, no va a poder participar, porque en el momento en el que se le detone por alguna situación. Y va a haber, en las cuestiones laborales va a haber muchas situaciones por las cuales detone una persona con autismo. Así es. Sea porque tenga que mantener cercanía con las personas, o sea porque le están indicando cómo hacer algo, ¿sí? Porque eso va a suceder en la parte laboral. Siempre te van a indicar que hagas algo que va tal vez fuera de los parámetros que tú tienes. Y para una persona con autismo, eso va a ser bastante frustrante, estresante, y pudiera en algún momento detonar en una situación reactiva hacia la otra persona, si no tienes espacio para calmarse, para tranquilizarse, ese acompañamiento que ya tiene que ver también con otras situaciones de terapia, de acompañamiento familiar, pero también de la comprensión de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, siempre buscar, nunca tomarse las cosas personales. Yo lo veo en el tráfico, por ejemplo, ¿no? Alguien se te mete, alguien te dice una mala palabra, bueno, no tomarlo personal y trabajar en la parte individual, ¿no? Si te llegan a chocar o cualquier cosa, si te llegan a afectar, pues resolverlo, nada más, ¿sí? Y mantener la calma.
Eso lo mismo tiene que suceder cuando nos agrede una persona, porque pudiéramos estar enfrentándonos no solamente con autismo, sino con una persona que tiene una afectación temporal por estrés o que tiene algún otro tipo de afectación mental, que pues convivimos todo el tiempo con personas que estamos afectadas mentalmente, ¿no? Claro. Y bueno, y la salud mental, bueno, ya platicaremos en otro programa porque también vale la pena darle su espacio, es muy importante. Pero David, en ADIS nos menciona que uno de los espacios en donde se da la discriminación es en la familia. Uh-huh. ¿Tú has visto esto? ¿Cuál es tu experiencia trabajando con familias y en diferentes contextos? Sí, en la familia es una situación común de que se dé esta situación de discriminación, no solamente hacia los miembros de la familia, sino fuera de la familia hacia afuera. Es muy común. Voy a hablar de las cosas que son menos comentadas primero. Me parece bien, porque ese es el espacio de hablar y de decirlo todo. Sí. Sucede que cuando se empodera una madre, por ejemplo, de un niño con autismo, o un padre de un niño con autismo, de repente ya los demás no saben nada, ¿no? Entonces, llega una madre nueva a querer aprender, y hay una situación de discriminación hacia la otra persona por parte del conocimiento. Eso es muy común que se dé donde yo he trabajado, digamos, con padres, que de repente, en IMIDI no, ¿eh? No, en IMIDI no. En otros lados, aclaramos. Que de manera, no sé, que se utiliza el conocimiento para discriminar a otro, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de discriminación que es hacia otras discapacidades. El autismo. Como por ejemplo, ahorita que dices hacia otras discapacidades, sería como, ay, qué bueno que mi hijo tiene autismo y mejor y no tiene tal. Y son comentarios que existen, que yo los he escuchado, y no los he escuchado una sola vez. Y no tan solo hacia otras discapacidades, también he escuchado comentarios hacia algunas otras preferencias sexuales, por ejemplo, ¿no? O sea, qué bueno que mi hijo presenta trastorno espectro del autismo y hacer señalamientos hacia una orientación sexual de otra persona, ¿no? O sea, son situaciones que reflejan que se tienen que trabajar en lo propio. Claro. ¿Sí? La misma persona que está discriminando es una persona que necesita apoyo. O sea, tampoco debe ser discriminada. Y regresamos a este círculo. O sea, no todos necesitamos apoyarnos. Porque una persona, de pronto dicen, es que tú eres una persona que discrimina a tal grupo social, ¿no? Y entonces te discriminamos a ti. No, tenemos que apoyarnos entre todos, tenemos que buscar esa forma de comprendernos, y que cuando sucede una situación en la familia, como mencionas, de qué tipo de discriminación puede haber en la familia, pues que haya esa red de apoyo familiar para que la persona con autismo o con cualquier otra condición encuentre en la familia un espacio, un oasis al menos, ¿no? Que les hace mucha falta a cualquier persona, nos hace falta. Sí. Claro. Ahora, ¿no será, David, que en realidad se refieren a que consideran, quizá, que en la discapacidad que presentan sus hijos ya saben cómo hacerle y consideran que atender a otra persona en otra condición diferente pudiera ser más difícil? Pudiera ser en algunos casos, sí, pero también tiene que ver, yo lo voy a hablar como yo lo percibo, o sea, desconozco, bueno, en el ámbito de la psicología habrá muchos psicólogos que sepan lo que está pasando en la mente de la otra persona. No, y además esto es un infinito, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Esto pero los ámbitos de la psicología que yo me manejo, pues no puedes decir lo que piensa el otro, porque ¿no? Son diferentes tipos de psicología. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que esto nos apoya para identificar, quizá yo lo estoy haciendo, no me había dado cuenta, pero es por esto, ¿no? Como hacer un análisis introspectivo, ¿no? De qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, pues para poderlo modificar, porque muchas veces, y esto ocurre, David, se discrimina sin darse cuenta. Sí. No solo por desconocimiento, sino sin darse cuenta. De repente se hacen comentarios, ¡fum!, se lanza el comentario y dices, ¡chin! Sí,
Fíjate que, regresando a ese punto que mencionabas, yo lo que observo es lo siguiente. Tú puedes ir caminando con tu hijo que presenta trastorno espectro del autismo por la calle, de la mano, y es posible que nadie se dé cuenta, hasta que llegues a una situación que tenga ciertos detonantes que provoquen que se observe, ¿no?, el autismo, ¿no? Hablando, por ejemplo, del abordaje de un avión. A lo mejor, mientras abordas el avión, no hay ninguna situación que detone, pero ya adentro, el sonido, el encierro, el tiempo que tiene que permanecer sentado. Quizá el aroma del que va junto, el perfume. Exactamente, muchísimos detonantes que pudieran provocar, ¿sí? Algunas personas lo prefieren a que todo el tiempo se observe. O sea, porque tú sí vas con una persona con una discapacidad motriz que sea observable, entonces pues lo llevas en la silla y todo el tiempo se está notando, ¿no? Claro. Entonces, a veces siento que y eso ya es mi percepción, digamos, no sé si sea, como te digo, no tengo una bola de cristal para saber qué pasa en la cabeza de los demás, pero desde mi percepción, por las conductas que se presentan, creo que es así, que consideran que como no se ve todo el tiempo, es más manejable. Pero también hay otro tipo de situación, discriminación hacia los tipos de autismo. O sea, tú prefieres que antes se denominaba Asperger, hablaríamos ahora de trastorno espectro del autismo sin trastorno intelectual y sin trastorno del lenguaje, ¿sí? O trastorno de comunicación social pragmática, o hay una situación ahí que ya nos meteríamos en criterios de diagnóstico. Exacto. Pero hablando de Asperger, que es el que se conoce más comúnmente y hemos visto hasta en películas y todo. Hablando en ese término como si todavía se pudiera ocupar en criterios clínicos, prefieres a un autismo de Kanner, prefieres que tu hijo presente esta condición a que prefieras que presente una en la que tenga involucrado a la parte intelectual. Sí, que esté más comprometido. Exactamente. Pero debemos comprender que las personas son personas, claro, por sí mismas y son valiosas por sí mismas. Y que nuestro valor no depende de esas características. No, el valor depende de nosotros. ¿Por qué es valioso un diamante? ¿Sí? Bueno, hablaríamos de un diamante, ese sí es un caso especial porque el diamante tiene algunas propiedades, por ejemplo, hay que pulirlo en la industria, ¿no? Y tendría que ser muy valioso en la industria. Pero en tu dedo, un diamante contra una piedra de otro tipo, ¿qué diferencia puede tener? No lo vas a usar para cortar cristal, ¿verdad? Claro. Entonces, el valor que tú le des a ese diamante o a ese pedazo de cristal que tengas en tu dedo va a depender de lo que tú le representa para ti. De lo que representa para ti. Oye, David, ahorita que dijiste Asperger, que es un diagnóstico que se da atendiendo una clasificación anterior, ¿no? Quiero sacarlo a colación porque de repente sí he escuchado que algunas familias dicen, bueno, es que mi hijo tiene Asperger. Ah, ok, está dentro del espectro autista. No tiene autismo, solamente tiene Asperger, ¿no? ¿Qué onda con esto, David? Eso es discriminación. Ese es el tipo de discriminación de la que estaba yo queriéndome referir. Se expresa de esa forma y se expresa de otras aún más groseras que esa. Entonces, comprender que todos somos seres humanos, claro, y que estamos en un espectro mucho más amplio de lo que marcan los cánones de la psicología, del DSM-5, de la CIE-10, la CIE-11. Nos manejamos en un espectro mucho más amplio, y si bien en la psicología se marca que de aquí a aquí eres presentas trastorno espectro del autismo, ¿sí? Y el que está un poquito más para acá no lo presenta, ¿no? Y el que está hasta acá tampoco. En ese espectro todos valemos lo que los demás quieran hacernos valer a nosotros, porque regresemos a eso, o sea, el valor también, si bien hay un valor que yo me doy como persona, también tiene que ver con el que me dan los demás, qué tan valioso soy para los demás, ¿sí? Y el ejemplo del billete arrugado que mencionan en algunas situaciones, el billete de 100 pesos, nuevecito del banco, o esté arrugado,
incluso si le falta un pedacito, hablando de aspectos económicos, tiene el mismo valor. Claro. Y así tendría Y no que lo ser vas con a tirar a cualquier la persona. basura porque esté arrugado. Claro que no, exactamente. Y esto, fíjate, es un ejemplo tan sencillo que das, pero que creo que enmarca mucho justo a lo que queremos llegar. A que el valor del ser humano es el valor del ser humano independientemente de sus características, independientemente de que a nuestra misma edad tú tienes más arrugas que yo. Exactamente. ¿Verdad, David? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y ese tipo de situaciones, y no por eso me van a tirar a mí a la basura. No, y vamos a seguir siendo amigos. Pero esa situación de entender la cuestión de integración y la cuestión de discriminación como cuestiones generales, y que sí tiene sus particularidades para ciertas condiciones del ser humano, pues creo que es lo importante. O sea, debemos siempre trabajar en nosotros mismos. Quiero comentar otra situación en la que una persona no se presentó, no quería presentarse a explicar sobre el autismo en un foro que le habían invitado, porque discriminaba a las personas que participaban en ese foro. Entonces dices, bueno, a ver, si te están invitando, ¿sí?, a que hables sobre autismo. Tienes la oportunidad de compartir. Claro. Pero como es en un grupo social del que tú consideras que no son como los demás, ¿no?, entonces no quieres participar. Ese tipo de conductas son las que tenemos que cuidar en nosotros mismos, ¿sí?, y sí hacer discriminaciones positivas. Claro. ¿Sí? Yo me encuentro una persona en la calle que está en una condición de pobreza, ¿sí? Ya me voy a meter a términos que desconozco, porque en cuestión de que es un término económico, digamos, pero una persona que se ve necesitada, ¿sí?, y sí la puedo discriminar positivamente, si le voy a apoyar, ¿sí?, si le voy a dar 10, 20, 50 pesos, porque es una situación que necesita, que requiere, digamos, ¿no? Eso es solidaridad, eso es apoyo, eso es empatía, eso es conducirnos con valores humanos. Pero no voy a aprovechar mi condición superior económica para hacerla menos. Lo mismo sucede con el autismo. Si yo tengo una mejor capacidad de relacionarme, por ejemplo, o de conducirme en ciertas situaciones sensoriales, que si yo sí puedo soportar estas luces, por ejemplo, no por eso voy a discriminar a una persona que no lo puede hacer. Claro. Y regresamos exactamente a lo mismo. Son valores que son universales, son valores que involucran cualquier condición humana y que debemos comprenderlas así, generales, y sí particularizar en algunas, que a veces es necesario particularizar para que las podamos comprender mejor, porque los ejemplos nos permiten entender mejor. Claro, y bueno, el tiempo se nos terminó, hay mucho por platicar, hay mucho que comentar. Yo te quería contar unas anécdotas buenísimas, pero bueno, ya será para la siguiente. Te voy a volver a invitar, mi querido David. Claro, espero que tengas tiempo, porque es un hombre muy ocupado usted. Y bueno, en sus casitas, en sus dispositivos móviles, síganos, acompáñennos. Hoy nuevamente hacemos el compromiso que justo ahorita, terminando la transmisión, tanto David como una servidora estaremos al pendiente de sus comentarios. Nos va a dar muchísimo gusto leerlos y por supuesto nos comprometemos, hacemos el compromiso así real y de todo corazón de darles una respuesta. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que la cero discriminación es un tema que nos corresponde a todas y a todos. Hasta la próxima.